Ok, ya estamos grabando. Buenas tardes. Sí, señor. Ahora sí. Ahí está. Bueno, buenas tardes a las personas que nos empiezan a ver en el Facebook. Estamos transmitiendo por el Facebook de Luis Joel y sus Mariachis del Sol. Estamos transmitiendo por Luis Joel Mariachis. Con todo gusto, el día de hoy tenemos un invitadazo de oro, con todo gusto. El maestro Pancho Ayala, para quien pido un fuerte aplauso. ¡Bravo! Tenemos con nosotros la fortuna de conocerlo ya de tiempo atrás, pero pues básicamente tenemos un poquito de empezar a colaborar apenas ahorita con un proyecto que estamos haciendo y le invité para que viniera a hacer un podcast con nosotros el día de hoy. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Gracias, muy amable gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estamos. Perfecto. Vamos a empezar con esta entrevista. Me gustaría que platicaras un poquito acerca, hay mucha gente que te conoce, pero hay mucha gente que también igual pues no ubican muchas veces a los músicos. Igual sí los llegan a ver y decir, creo que estaba con tal artista, ¿no? Pero muchas veces no lo conocen de nombre. Me gustaría que me platicaras un poquito acerca de ti, dónde naciste, a los cuántos años empezaste en la música de mariachi, quién te integró. Vamos primero con la primera pregunta. Ok, yo nací en Michoacán, en un rancho que se llama San Lorenzo. San Lorenzo, La Luz, son como dos barrios, ¿no? Como dos barrios. Entonces, mi papá tenía un grupo, armaban un grupito de mariachis y ensayaban ahí en la casa de mi papá, ¿no? Yo pues estaba chavito, todavía jugaba las canicas, pero yo ya los veía, ¿no? Y andaba un trompetista que tocaba y terminaba su adorno y yo pensé, pues esto es muy fácil, ¿no? Nomás tocas y descansas, muy bien. No supe lo que dije, lo que pensé, ¿no? Ya después, cuando a los Reyes, me decían mis papás, hijo, ¿qué vas a querer de Reyes? Una trompeta. ¿De qué edad más o menos, no te acuerdas? Más o menos como 9, 10 años, cuando yo le pedí a la trompeta. ¿Cuándo te la trajeron? No, como a los 2 años después de que la pedí. Ok. Me llegó una trompeta. Mi papá ya trabajaba aquí en la Ciudad de México y iba llegando con la trompeta después de 2 años. Ahí bueno, parece que vi a Dios del cielo, mi trompeta. Iba yo a la primaria, salía de la escuela y a correr a mi trompeta. Híjole. Sí, sí lo agarraste por gusto, o sea, no fue tanto por tu papá que te dijera, No, yo, o sea, al ver los músicos me nació el gusto de la música y de la trompeta, obviamente, ¿sí? Entonces, ya cuando me llegó mi papá con la trompeta, yo tengo unos parientes que tienen una banda. Bueno, en aquellos años tenían una banda de música. Y el jefe de la banda era tío de mi mamá, Alfredo Anguiano. Y mi papá luego, a los 12 meses dijo, vete con tu tío Alfredo a que dé clases de música. Allí empecé yo a ver lo que es el solfeo. Ok, del solfeo. ¿Él era trompetista o no? Era trompetista, sí. Y el que dirigía a la banda San Lorenzo. Perfecto. ¿No era mariachi? No. Entonces ya iba yo a tomar mis clases en el método Hilarión Eslava, muy pequeño. Y ahí empecé yo la música. Y a los meses me pasó a la banda y voy a verte para que te eches chambitas por ahí. Pues me da la banda de cualquier. Pero ahí empecé yo. Ya después en el tiempo
mi papá me trajo para acá, para México. ¿Eso fue ahí en Michoacán? En Michoacán. Ok. Y después yo llegaba con cualquier 10 pesos, ¿no? Dijo, vamos a ir con ganas, vamos ya para México. Y me trajo para acá, por ahí en el 70, por ahí más o menos. Y ya estamos acá. No, pues ya me iba bien, ya me daban nada más. ¿Allá cuánto tiempo estuviste trabajando? Allá en Michoacán. Yo creo como un año. Un año. Como un año. ¿Te dio la experiencia como para decir, me vengo para acá y ya tenías como un repertorio? Más o menos, ¿no? Empezaba, porque yo antes allá trabajaba también con mi papá, ¿no? Ajá. Banda, y con el meche de mi papá íbamos a las carreras de caballos y a las fiestas de los pueblos. Yo estaba chiquitillo. Claro. Estaba chiquitillo. Pero sí, ya más o menos, ya me sabía unas cuantas. Cuando te vienes para acá, ¿cómo te cambia tu mundo? ¿Qué diferencia viste tanto en la parte de la provincia a trabajar ya en un mariachi de la Ciudad de México? No, pues muy diferente, ¿no? Y eso que estoy hablando de los años 70. Llegué a Tepoztlán, ahí fue donde primero toqué en Tepoztlán. ¿Qué grupo estabas? Andaba un señor, no me acuerdo del grupo, pero el jefe del grupo le decían Pancho el Diablo. Pancho el Diablo. El que hace poco murió, uno de los que con los que yo trabajé, La Fresa le decían. La Fresa. Era cantante de él. Y pues sí, pues obviamente yo no conocía a clase, por todo me daba miedo y no me despegaba de mi papá. Pero obviamente al tiempo ya te vas acostumbrando. Claro. Ya vivíamos en Tenayuca nosotros. Ok. Vivíamos De Tenayuca para acá, para diario, en camiones. Y al pasar el tiempo, mi papá me mandó con un maestro de trompeta en la colonia Linda Vista. Ahí estudié yo con él. ¿Cómo se llama el maestro? Anastasio Mendoza, le decían Don Tacho. Don Tacho. Me habías comentado la vez que platicamos que ese maestro fue como que el precursor de muchos trompetistas de mucho tiempo, ¿no? Sí. Ahí, hasta donde yo sé, fue Federico Torres. Un copa que le decían el chiflaburras. Y varios, hasta Chivo creo que fue. Chivo también. Algunas clases. Entonces yo, pues allí, duré como 6 años con él. ¿Quién puedes decir que fue para ti como tu inspiración para...? Porque normalmente como músicos, pues siempre tenemos el gusto de enfocarnos en la música de alguien. Yo como cantante, pues hubo varias personas que me gustaba cómo componían o cómo cantaban. Siempre como que tomas la figura de alguien. ¿Para ti quién fue esa figura? Para mí, yo escuchaba mucho antes a Miguel Martínez. Montero Infante. Claro. Sí. Yo decía, qué bonito. Como que el precursor, ¿no? De muchos trompetistas. Y yo pienso que es el papá de... Sí, como que el papá del mariachi, ¿no? Sí. Para mí sí. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con él? 2 veces, en chamas particulares. ¿Y cómo lo percibiste? ¿Ya tocando con él? No, pues sí. Ya. A pesar de que ya tenía sus años, ya. Todavía bien. Sí, claro. Tenía un estilo muy propio, ¿no? Sí. Medicinamente, pues él, ¿no? Sí, claro. Ya después, pues obviamente vas conociendo más trompetistas. Cipriano Silva, Chico Hernández, Lola Pérez, Pedro José, para mí me acuerdo de todo. Ok. Para comenzar, cuando ya empezaste en la música, cuando te vienes a la Ciudad de México, ¿a qué agrupaciones te puedes decir que normalmente como que tienes recuerdos de esa época? Pero hay ciertos recuerdos que te llegan a tener. ¿De qué manera
puede decir que pues obtuviste un bonito recuerdo, o inclusive que puede decir que obtuviste el conocimiento como para ya tener el sonido que te caracteriza? Es que para mí me queda un buen recuerdo del maestro Pablo Gama, El papá el papá de Chucho Esposa. Llegó a la manzana de Roma, al restaurante que está aquí en Cotlán, en el año del terremoto, en el 85. Y allí estuvimos un corto tiempo y luego se terminó y la manzana de Roma y nos fuimos al Hotel Sheraton. Ahí estuvimos como un año. Nos daba clases el maestro, era buen músico. Compró un pizarrón, nos enseñaba ahí un poco de armonía y todo eso. Entonces para mí pues ese ya era yo. Sí, ya en otro. Y ya tenía un pensamiento más respecto a la música. ¿Qué edad tenías? ¿No te acuerdas? Más o menos. Y que sería como unos 24 años. Como 24 años. Y de allí se nos terminó el contrato. Y ahora que sigo, pues Garibaldi. ¿Cuándo entraste a Garibaldi como tal? Entré en el... ¿De qué año sería ya? ¿Te acuerdas? Como 87, como 86, 87. Ya llegamos a Garibaldi. ¿Y ahora qué no? Pues a ver qué sigue, ¿no? Claro. Ahí conocí a Lázaro Chávez, y a su grupo, los Monarcas. Y un tiempecito y con el mariachi michoacano de Rafael Arteaga. Y pues llegó en México, de repente vino también. Ahí estuviste mucho tiempo, ¿no? Sí, en México, pues hace 15 años. 15 años. Sí. Como, ¿lo puedes decir que es el lugar que estuviste más tiempo o...? Más o menos igual que con Javier Carrillo. Con el maestro Javier Carrillo. Lo que pasa es que en el México yo entré en el 87, lo duré un poco tiempo, me salí y anduve con Carrillo y ya andaba yo para allá. ¿Cómo fue tu colaboración con el maestro Javier Carrillo en cuestión de trabajo? Ya de mariachi, pues. Sí, buena. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Sí. No, imagínate cuántos años ando con él, ¿no? Claro. Y pues, buen maestro, nos enseñó mucho a muchos. Y buena amistad. Buen amigo. Hasta la fecha. Tenemos muy buena amistad con él. No, pues una chulada ya era un mariachi ya. Elemento por elemento buenos. ¿Quién puede decir que fue en la parte de trompeta como que tu pareja, se va a escuchar medio raro, pero tu pareja ideal? Porque siempre yo me he dado cuenta que los trompetistas como que sienten como que un afín a trabajar con ciertas personas, como que se acoplan, no sé, como que hay una magia más allá de la cuestión musical. Muchas veces como que se juntan y tienen esa magia con compañeros. ¿Quién puede decir que fue tu compañero o tus compañeros? Sí, tengo muchos amigos, afortunadamente, trompetistas, bastantes. Me tocó ver varios, casi con todo. De los más viejos, con el Chico Laburras, Heriberto Ramírez, se llamaba Chico Laburras. Entonces, de ahí con Pancho Loco, con René Solís, con Pancho Ramírez, bueno, con todos. Pero con el que me llevé mejor y grabamos más, con Manuel Valle. Chivo. Ese. Creo que más de 20 años grabando, como 20 años grabando juntos. Entonces, pues ya éramos una pareja. Ya nos veíamos con ligadura. No le poníamos ligaduras o frases, o sea, ya sabíamos. Sí, ya estaban entendidos, ¿no? Bien entendidos. Sí, claro. Y buen amigo también. Sí,
Sí, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero he conocido muchas historias de él. Sí, platican que tenía una forma de ser y un oído para la música. Muy bueno. Era muy bueno. Era muy bueno. Entonces él fue con el más. En tu trayectoria de los grupos, ¿en cuál grupos estuviste que puedas decir? Me comentas que estuviste con el papá de Chucho Gama, con el maestro Javier Carrillo, el Mariachi Chávez, de Mariachi México. ¿En qué otros grupos estuviste? En otros grupos, bueno, cuando en la Manzana de Roma, entré yo en los 80s, a la Manzana de Roma, ahí también ese grupo, Los Pasajeros, sonaba muy bien y estudiábamos, ya sabes, en aquellos años, que ponte el disco y que de ahí escucha y aprende, ¿no? Es que antes digo, ahorita porque está el internet, bueno, aquí quiero hacer una acotación rápida. La Manzana de Roma le llaman al Estado de México, en Tlalnepantla, específicamente en una zona donde había un restaurante que había varios mariachis, ¿no? Me parece. Había dos. Habíamos dos grupos de mariachi, había norteños, había tríos, había jarochos. Todo era grandísimo. Entonces, pues allí para mí fue también empezamos con los estudios y que vale. Ya sabes cómo es que fue la mariachista. Claro. Entonces, pues sí. En otros grupos, pues así grupos, ¿cómo se puede llamar? De menos nivel, ¿no? En Garibaldi, con varios grupos que afortunadamente buenos amigos también. Claro. Mariachi Latino, de Raúl Márquez, Mariachi Zapopan, de Celestino, unos caras por ahí. Y varios. ¿A quién tienes la fortuna de decir, bueno, yo sé que has acompañado muchos artistas, estuviste durante mucho tiempo en el mariachi que acompañaba a Pepe Aguilar, pero ¿a quién puedes decir que acompañaste y que tuviste la fortuna de conocer? O sea, ahí estuvo Lucha Villa, Lola, ¿tuviste la fortuna de trabajar con ellos? Fíjate, con Lola una vez y con Lucha una vez nada más, pero más nivel, ¿no? Lucha Villa, ya después de eso, pues obviamente me tocó acompañar al michoacano Felipe Arriaga, Gerardo Reyes, acompañarlos, claro. Y Juan Valentín, Aida Cuevas, a Miriam Núñez, hasta el Charro Avitia me tocó también acompañarlo. Sí. No, pues muchos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a decir al maestro Pablo que se invitó, al maestro Pancho Ayala, no sé por qué traigo el nombre. Quiero pedirle que nos acompañe con una canción. Tenemos el gusto de traer el día de hoy a dos elementos de armonía que están aquí con nosotros. Pásenle, muchachos, ahora sí. Ahora, platíquenos un poquito, maestro, ¿cómo ve la música? Porque le ha tocado diferentes etapas de la música mexicana, de la música de mariachi, sobre todo cómo se toca. Platicaba con otros compañeros también trompetistas que también han estado, que también has tocado con ellos. Sí. Que decían que, pues antes en la época, no sé, de los 80 se tocaba otra música diferente en los mariachis, había como que un tipo de música que pedía la gente. Obviamente uno se va adaptando. ¿Tú cómo has visto ese proceso de cambio? ¿Cómo has visto en el tiempo que tú empezaste con la música y lo que se toca ahorita? Pues sí, es un poco diferente, ¿no? Ahora, en estos tiempos, todo se puede, ¿no? En aquellos años era más difícil
no había tantas redes, Claro, no había internet. no había internet, nada. De hecho, para sacar una canción tenías que sacar a oír. Y del disco pones el disco de esos De acetato. acetato y escuchan. Ahora ya es muy diferente. Puedes tomar clases hasta de tutoriales, Claro. tutoriales y todo eso, ¿no? Para mí es más fácil ahora. Claro. Nada se dificulta. Lo que quieras escuchar, a trompetista que quieras escuchar, Claro. lo pones y ya está. Ya no se escucha. Lo que yo sí, recomiendo también que escuchen mucha música. Si les gusta el mariachi, pues escuchar mucha música de mariachi. Como trompetista, pues escuchen a Miguel Martínez, escuchen a Jim Fernández, a Campelo, a todos, a los Ramírez, a Chivo, a todos. Y si tienen por ahí algo en especial con algún trompetista que me gusta sobre él. Para mí la vibración de Cipriano Silva, muy bonita. Jim Fernández, Miguel Martínez, obviamente. Claro. Que decíamos hace rato, ¿no? Entonces, para mí se me hace más fácil ahora. Todo está a la mano. ¿Quién puede decir que, por ejemplo, yo creo que el mariachi hay, por ejemplo, para decir en sones, ¿quién te gustaría como que recomendar que se basen, que mariachi en los sones o en la música, en las polcas, en los pasos dobles, Sí. en las rancheras? Para ti, ¿qué mariachi te gusta como para cada género? Sones, Miguel Martínez, Nacho Vargas. Mariachi Vargas. Nacho Vargas. Para mí las polcas, México. Mariachi México. Y más con los Ramírez, repito, lo que dije hace rato, para mí es el mejor dueto. Todo lo de esto llevan. Mismos raseos y ese ataque, los dos, y el ligador a los dos, hasta vibración. Hubo buenos duetos en México, hasta donde yo sé, el Churpias y Miguel Martínez empezaron ellos con eso. Claro. Las polcas. Ya después, pues obviamente, José y Pedro, ¿no? Pedro y José. Como más parejo, más bonito. Como que se entendían más, ¿no? Se entendían Sí. más. Y luego, pues eran hermanos, o sea, Sí. estudiaban diario. Porque digo, a mí me tocó ir, cuando yo entré a México, fue en el 87, estaba José Ramírez, y me citaba en su casa para estudiar. Y ahí veía yo que esto así y así. Dice, y no hay cambios, cuando toquemos va a ser lo mismo Siempre. que vimos, siempre, Claro. no hay cambios. Ahora, ser el jefe, pues claro. Te tocó la vieja escuela. Bueno, a mí también me tocó también esa parte. ¿Cuántas veces te repetían una canción? Porque muchas veces aquí decías algo muy importante ahorita, que gracias a la tecnología, pues tenemos a la mano las cosas más sencillas, ¿no? Pero muchas veces como que siento que esa sencillez ha hecho que los músicos como que le echen un poquito, bueno, no todos, pero como que le echen un poquito más de flojera. Les platicaba a algunos compañeros que ya tienen tiempo que la vieja escuela es, te enseño 2 veces y a la tercera ya lo debes de saber. O sea, ya no te enseño más. Sí, te tocó esa parte, ¿no? Sí, había ocasiones en que eran más, o sea, tenías que captar las cosas Ingeniarte las muy rápido, sí. Por ejemplo, en ocasiones que vas a una actuación, oye, que pues aquí tengo los papeles y ya falta 10 minutos para entrar, y pichoneártelos y
porque tiene 10 minutos para, híjole, pues la mente está ágil. Sí. Sí. Y así había algunas ocasiones en que así era. Entonces te vas haciendo una imagen de las cosas. ¿Cuánto tiempo estudiabas tú? ¿Cuánto tiempo cuando empezaste? ¿Cuánto tiempo fue lo que destinabas a estudiar? Fíjate, no fui un buen estudiante, ¿eh? ¿No? A veces me aburría. Yo estudié con el maestro Tacho Mendoza, el método de Adams. Me enfadaba. 1 hora y media y ya estaba bien aburrido. Pero ya después dije, no, pues ya, necesito más. Más. Yo ya, por allá, precisamente cuando entré a México, pues ya grababa y ya grabé más o menos a un nivel con lectura y todo eso. Porque yo empecé a grabar a los 15 años. A grabar a los 15. Pero sí. Tienes mucho tiempo también. Sí, había un padre sacerdote, amigo mío, Daniel Fernando, pariente de los Aizar. Con él grabé mi primer disco en el 76. ¿Te acuerdas qué disco era? ¿No te acuerdas? Sí, eran muchas canciones. Casi la mayoría eran de las que grabó David Aizar. Ok. Que el Coral de Piedra y varias de esas, de las que él hizo. Pues como era familiar del padre Daniel Fernando, pues, nos dieron como un mes, ensayo nomás, un mes para que saliera. Tuviste el tiempo para poder hacerla. No sabíamos de él. Vale. Pero yo creo que también, bueno, a reserva de lo que platicabas hace ratito, porque cuando antes de empezar la entrevista, sí, decías tú que algo que recomiendas tú a los músicos es precisamente eso, leer, ¿no? O sea, saber leer. Sí. Pero yo creo que también el hecho de cuando aprenden, en mi caso me tocó aprender al revés, aprender primero de la manera más como lírica y ya después empezar a enrolarme un poquito más en la cuestión de leer. Tú, por ejemplo, que empezaste de esa manera, ¿te costó ese trabajo de pasar ya de no leer a... ¿Te cambió? ¿Cómo fue el proceso para ti? Sí, fíjate que me vi obligado yo a estudiar. Yo entré a la Escuela Libre de Música, pero en el año del terremoto, en el 85. ¿Cuál? ¿Qué edad tenías? Sí, como unos 20 y tantos años. Y yo cuando entré a la escuela, pues ahí empecé a decir, híjole, pues yo no sabía nada, ¿no? Claro. Que es así, que un poco de armonía y un poco de eso. Pero bueno, ahí se van aprendiendo, híjole, pues me interesa. Entré a México y que hay una grabación, híjole, no, con más razón, no hay que tirar música. Me vi obligado a darle preferencia al solfeo en la Escuela Libre. Y era ahí pues un poco grabaciones y solfeo en la escuela y ahí así se va completando. Claro, con clavicción. Sí. Yo me acuerdo que cuando te conocí ya, en el tiempo que yo tuve la fortuna de conocerte y de conocer cómo trabajabas, fue más o menos como por el 2008 más o menos, que empecé un compañero nos invitaba y te invitaba a ti también a trabajar. Me gustaba mucho como tu sonido, tienes un sonido muy rico, muy mariachero. De hecho, pues una de las razones por las que te conocí fue por el maestro, por José López, que fue el que nos
contactó. En salud. En su grupo. Y algo que siempre me gustó precisamente eso, yo creo que siento que ese proceso de haber estado en diferentes agrupaciones como que te llenó mucho ese conocimiento musical para tener, y a la par tú empezar a enseñar a demás personas. Tú has tenido muchos alumnos, ahorita estás sigues, ¿no?, en la escuela, en la BRIN, sí, clases. Para ti, ¿qué es lo importante a la hora de transmitirles esta parte de la cuestión del mariachi como trompetista? ¿Qué es lo que pues, qué tips les das? Les enseño. Ajá, que en el bagaje de que tú ya tienes, en la historia que tú tienes como trompetista, ¿qué tips les das también para los que nos están escuchando? Sí, mira, para mí el mariachi, la vibración, saber vibrar, el ataque de las notas para los sones, dudeado porque también un son no nomás es notas atacadas, hay que ligar, hay que dudear y encierra muchos fraseos de ataque, más ataque. Un son es atacado. Articulación también. Una articulación muy clara y fuerte. Potente. Sí. Entonces son varias cosas que hay que Sí, cuando pasaste la pandemia, bueno, yo tengo tiempo de conocerlo y también de estarlo invitando a trabajar, nada más que no se nos había dado la oportunidad. Pero ahorita. Sí, pero lo que sí tuve bueno, como me platicaste que tuviste por ahí un problemita de salud que te hizo como que dejar un poquito, pues no la trompeta, pero como tal, sí, como que bajarle al ritmo de trabajo, ¿no? Estabas, tú trabajando, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con Pepe Aguilar y por qué? ¿Ese fue porque te saliste de con él? O a ver, platicamos un poquito de eso. Duré con Pepe 10 años. 10 años, sí. Entonces, pues ya sabes, las enfermedades y eso y esto. Y la edad también. ¿Crees que también por la edad? Sí, ya eran las desveladas, todo el viaje. Y para allá, para acá, que no, yo me siento cansado. Sí. Digo gracias con Pepe Aguilar. Y pues la parálisis también. Claro. Tuviste dos. Me afectó mucho y hasta la fecha ya trabajo menos. ¿Sigues grabando, no? Pues sí, por ahí, de vez en cuando. Bueno, nosotros grabamos. Tuve la fortuna de invitarlo a la grabación del maestro Javier Carrillo de Sí, arreglos y todavía faltan algunas canciones, pero seguimos en el proceso de trabajo de dos producciones. Y claro que sí, con mucho gusto, ya sabes. Y sí, entonces, pues yo creo al mismo tiempo lo vamos poniendo en su lugar. ¿Sí crees eso? Sí. Tú Al menos a mí me pasa. Claro. ¿Tú crees que por ejemplo, en la época que tuviste el rollo de andar en diferentes agrupaciones, pues te dio como que la experiencia de poder, pues darle un poquito de conocimiento a las personas que ahora te tocan estar como alumnos, la experiencia de esos años que viviste, enseñarles a los alumnos que tienes ahorita? Porque tienes muchos alumnos, yo conozco a mucha gente que ha ido contigo para la trompeta. Sí, no nada más en la escuela, sino que alumnos de hace muchos años. Platícanos un poquito acerca de pues ahora sí que como en tu etapa de profesor, de darles el conocimiento, todo lo que te sirvió en el camino para darles pues la experiencia que tú tienes. Sí, fíjate que yo por ejemplo
cuando trabajamos en la manzana de Roma y en cualquier planta, ¿no? Te piden canciones de acá, con el reina, bueno, de todos. Claro. Y tienes que, o sea, al menos tener el conocimiento del repertorio que se usa. En las plantas, por ejemplo, con Javier Carrillo estuvimos en una plantación, el lugar del mariachi, bosques de Aragón, acompañando cantantes, hombres y mujeres. Y ahí no ensayábamos, digamos, los cantantes, esta. Y ya, empieza, híjole, pero... Pues cómodo, ¿no? ¿Cómo? Tono, ¿no? Sí, claro. Y mujeres también. Ahí acompañamos a muchos cantantes, y una de ellas, Ferminia Núñez. Entonces ella llegaba con su requinto y, a ver muchachos, este bolero, el acorde, y se arrancaba, síguela. Ah, hijo, y ahora, diferentes tonos, bemoles. Y sí, Improvisación también, ¿no? sí, y ahí se da la experiencia para acompañar, para transportar, para soportar. Para ti, digo, yo creo que dificultad, yo siempre no, la palabra de dificultad, trato de quitarla del vocabulario, pero para ti, ¿cuál es la parte de trompetista que se te facilita más? ¿Acompañar a mujeres, a hombres, o te da igual? Bueno, debe ser igual, ¿no? Pero sí, los tonos de mujer Son más complicados. Sí, y más cuando, como te comento, de mí, ¿no? Y a veces bemol, híjole, y no, pues Sí, claro. se dificulta. Pero debería ser para un profesional, debe ser. Cualquiera, ¿no? Porque, Sí, claro. Ahorita que platicabas de eso, fíjate que me llama mucho la atención porque muchas veces hay agrupaciones que traen ya como que su stock de canciones y de ahí no se salen. ¿Crees que sea, pues eso, un incentivo, lo que te pasó a ti, de que por ejemplo ir a lugares y que te piden canciones y que de repente, pues sacarlas, ¿no? O sea, ¿crees que eso vale mucho para un músico, sobre todo para mariachi? sí, improvisar. Improvisa un adorno, si ya tienes la música, improvisa. Los adornos no me los sé, pues inventa algo, ¿no? Claro. Inventa algo. O en su caso, yo no me sé una pieza, el violín la sabe, por decir, ya me dice cómo. Órale, ya está. Claro. Ya, me está diciendo dónde entro y las notas, ya lo que sigue por el tiempo. Claro. Entonces sí, tener esa, no sé, que captes lo que te están diciendo. Claro. Luego, y más si es una ranchera, ¿no? Claro. ¿Cuántas notas y ya, no? Sí. Entonces sí, todo eso sirve mucho. Claro. La experiencia de acompañar, si no la sabes, invéntale, y ya vas, ya estás en el camino, ya no te vas a regresar. Es que lo que pasa es que, bueno, hay muchas personas que como que no entienden que el repertorio del mariachi es grandísimo, hay canciones que tan solo de un solo autor, como José Luis Jiménez, Sí. o de un cantante como Jorge Negrete o Pedro Infante, o ya más actual Vicente Fernández, o Pepe Aguilar. Javier Solís tienen su repertorio muy grande, muy grande. Entonces, a veces, eso aunado a que de repente le dicen al mariachi, ¿sabes qué? Tocaste esta canción que ni siquiera es del mariachi. Pero yo creo que vale mucho la pena eso que dices, ¿no? Cuando empiezas a improvisar y que de repente a lo mejor medio conoce a alguien la canción y que la atacan, y que de alguna manera sale, inclusive a veces hasta arreglos que no son propiamente de la canción, pero como que le dan una vida. Yo siento que eso como que pasaba mucho en la época de antes, ¿no? Sí.
como que los mariachis en ese tiempo, por ejemplo, hay muchas canciones que no son propiamente mexicanas, como por ejemplo La Mañanera, que ya es una canción que pues la gente pide, que ya es como propiamente del mariachi, pero pues no es una canción mexicana, que siento que de alguna manera así fue. ¿Tú qué piensas ahorita, hablando de eso, de las agrupaciones que ahorita están pues haciendo música que no propiamente es de mariachi, sino que es ya de otros géneros y que la meten en la cuestión del mariachi? ¿Tú cómo has visto ese proceso? Que porque lo platicamos hace ratito. Tú vienes de un pasaje de hace tiempo y ahorita las cosas musicalmente hablando ya son diferentes. ¿Cómo lo ves ahorita? Por ejemplo, que hacen, ¿cómo se llama? Innovaciones, ¿no? Que meten, ¿qué? Acordeón, tuba y... Bueno, tuba a mí no me gusta mucho, pero sí que le meten otro tipo de... creo que hasta bajo sexo, ¿no? Ajá. Pues a mí no, o sea, no me gusta. Claro. La verdad no me gusta. Pero bueno, todo va habiendo innovaciones, ¿no? Que vamos a montar esto, porque ya me tocó a mí grabar hace poco banda, la tuba y no sé qué éramos unos próximos músicos. ¿Como tipo mariachi? No, grabé banda. Banda. Y le dije al amigo mío, le dije, oye, yo no tengo ese punch de un bandero. Y como digo, yo toqué banda de los chamaquillos. Más o menos sé dedicar la banda. Y me dijo, vente, así, nomás quiero que les digo, ahora, pero no me gusta. Claro. Fíjate que yo con todo respeto, sí, para ¿no? todos los músicos. Claro. Para cada quien. Fíjate que yo creo que eso es algo que el mariachi como que es muy celoso, ¿no? Como que de repente para que entre una canción, yo he visto muchas canciones que las hacen versiones mariachi, Sí. pero como que los mismos mariachis y el mismo público es el que también te pide ciertas canciones y que a veces las tienes que tocar. Por ejemplo, hay muchas canciones de banda que se tocan en estilo mariachi, que ya se hicieron a lo mejor en el estilo mariachi, pero que no son propiamente del género, pero pues obviamente se tienen que tocar. Pero como que siento yo que el mismo género, los mariachis como que les cuesta trabajo poder agregar otro tipo de canciones, ¿no? Yo siento que es muy celoso, por eso también hay canciones que ya tienen 100 años y que siguen siendo pues, tanto el gusto del público como el gusto de los mismos mariachis. Sí, claro. Bueno, vamos a pedirle al maestro que nos toque otra cancioncita. Vamos a cantar una canción, a ver si es que se puede. Vamos a hacer precisamente lo mismo que se hacía en los años. En esa época. Vamos a tocar una canción que cantaba Rocío Dúrcal, una canción de Joaquín Sabines que se llama Nos dieron las 10, maestro. ¿Vale? ¡Eso! Hasta ahí como ¡Bravo! gusto. ¡Bravo! Híjole, qué bonito. Bueno, continuamos con más temas con todo gusto y con más cosas. Vamos a hacer un ratito, si quieren tomarse una bonita. Mientras tanto yo les sigo platicando aquí. Estamos pues con el maestro Pancho Ayala, con todo gusto trompetista. Estuvo en diferentes agrupaciones, ha sido músico, trompetista desde hace muchos años y nos está platicando un poquito de su historia. Les queremos pues dar los teléfonos del mariachi, teléfono 55 58 07 18 73 para que se comuniquen con nosotros. También les vamos a dar los datos del doctor que está aquí con nosotros para que cuando tengan alguna consulta él va hasta su domicilio, obviamente en el Estado de México, porque si nos llegan a ver en otros estados, pues no creo que sea bien que hasta allá, ¿verdad? Bueno, con su comisión. También estamos haciendo promoción a Psicocrecer, también al teléfono 5871 5951 para que se comuniquen. Ahí son centro psicológico, nos está patrocinando. Yo espero que ya entre el patrocinio, que ya se ponga la del Puebla, porque
necesitamos que esto crezca. Es un gusto y un placer ver también por ahí los mensajitos que están mandando. No puedo verlos, pero bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a subir este podcast a Luis Joel, el mariachi, para que también sigan el canal. Apenas lo estamos pues configurando para que suba la pasada entrevista que fue de Ricardo Sánchez, y ahorita está el segundo entrevista que estamos haciendo con el maestro Pancho Ayala. Y pues vamos a continuar aquí. Maestro, véngase para acá para que continuemos con la entrevista. Ya estamos casi a punto de finalizar. Me gustaría que nos platicara un poquito acerca de su experiencia. Bueno, si le pongo el micrófono. De su experiencia, cómo vivió la pandemia, porque, lo platico un poquito porque muchos de los músicos nos costó el regreso, ¿no? El regreso después de la pandemia, como que musicalmente hablando había una cosa y se transformó, ya los grupos se hicieron más pequeñitos, ya no se está trabajando de la misma manera que se trabajaba antes, había más, yo siento que había más trabajo. ¿Cómo fue el proceso para ti, ese cambio, tanto en la música como pues en la etapa de la pandemia? ¿Cómo te fue? Pues mal. ¿Cómo trabajaron? Mal, yo me la pasé en su casa, pues ustedes, como un mes sin salir, viendo las noticias, Claro. sin chambear. Y desgraciadamente, pues, ¿Te tocó? más recuerdos por la parálisis que me dio, ¿no? ¿Crees que haya sido también por parte de la enfermedad que a lo mejor te ha dado miedo o alguna cuestión que te dio como estrés que te haya dado esa enfermedad? No, fíjate que digo, el doctor que me trató que son 3 puntos que hay que, el que no comió no, y anda chambeando, el estrés y no sé qué otro me dijo. Entonces para mí fue el que no la mano. En la chamba, ¿no? Y sin comer. Pero sí, pues, mal en los años de la pandemia, ¿no? Más bien en esos meses. ¿Sí fueron años o meses? Fue un año, en teoría fue de los meses más fuertes. Más difíciles. Fue de mayo a como a febrero más o menos lo más fuerte. Ya como en el 2021 como que empezó a bajar un poquito, ya como que la gente empezó a tener más, menos miedo, pero aún así seguía el proceso. El trabajo bajó muchísimo. En 2020 se trabajaba, la gente trabajaba, nos tocó trabajar de que estamos de este lado y la gente del otro lado por el miedo que había. Sí se trabajó, pero muy poquito. Pero muy poco. Sí. Y como dicen los grupos, pues ya ahorita, hasta la fecha, hay muchos grupos de 5 o 6 elementos. ¿Tú cómo ves ese cambio? ¿Crees que está bien? De alguna manera musicalmente hablando, pues no es lo mismo que un mariachi como uno está acostumbrado, ¿no? Pero pues obviamente yo creo que también se vale porque en ese tiempo que fue la pandemia, pues obviamente la gente los músicos tenían que llevar dinero a su casa. Claro. Sí, ahora yo pienso que por lo económico, pues sí, ¿no? Sí, y les rinde más, claro. Entre pocos, rinde un poco más. Pero sí, pues, soy un poco pobre. Sí, claro, musicalmente hablando. ¿Tú cuántos elementos normalmente estuviste, en los grupos que estuviste, cuántos elementos había? El mínimo eran 12. Éramos 12 elementos. En México anduvimos hasta 14 elementos. Había calibre 12. ¿Y trompetistas cuántos normalmente? ¿2 o 3? 2. Para mí 2. Para ti los elementos de mariachi tienen que tener 2 trompetistas. 2 trompetistas. Claro. Pero pues sí, a veces hay cambios. Claro. Pero sí, es normal
dos elementos. Sí, claro. Y bueno, después ahorita ya en el paso de la pandemia estuviste con Pepe Aguilar, sales de Pepe Aguilar y ahorita entras al Mariachi México. ¿Cómo ves ese regreso del tiempo que estuviste en el pasado a este tiempo? ¿Cómo ves la diferencia musical y pues lo que están poniendo ahorita, ¿no? Muy diferente, muy diferente. Y es que, por ejemplo, en aquellos años me tocó todavía con los viejos, ¿no? Éramos una familia en el Mariachi. Ahorita seguimos siendo familia, pero ya no muy. Ya ves. Ya una familia que la juventud y pues nuevos en México. Claro. No es lo mismo como los viejos que duraron, no sé, 40 años juntos. Claro. Entonces ya todo lo que tocaban, lo tocaban. Con Sí, el conocimiento de que ya ni veías otro para otro, ya sabías de nosotros. Sí, claro. Ahora esto es nuevo, empieza eso. El regreso fue como el regreso del México, porque antes duró, no sé, bastantes años, 15, 20 años que estaba. Que estuvo sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada. Claro. Ahora gracias a Ángel Miranda y a Pepe Villa que empezaron A darle otra vez como que esa parte, ¿no? Es que sí dejó mucha huella, lo que platicabas hace ratito, que pues muchos de los músicos se basan en su música para poder pues tratar de sacar las canciones como se tocan en mariachi, ¿no? Sí. Gracias a el mariachi de Pepe Villa. Sí, tiene mucha historia, muchas películas, casi con todos los cantantes de aquella actriz de aquellos años. Claro. Entonces, pues sí cuesta, ¿no? Pero ahí va la cosa. Y la época de como entraste, pues, ¿qué será? Recientemente, ¿no? Bueno, básicamente recientemente. Sí, que como 2 años. ¿En el abril? No, en abril ya tengo casi 4. 4 años. De dar clase con el Mariachi México 2 años. Sí, de que me salí con... Casi fueron al parejo, ¿no? Casi. ¿Cómo te va ahí en la parte de la escuela? ¿Cómo te sientes? Bien. Dando clases a los alumnos. Sí, le dije al maestro Carrillo, oye Javier, me hablaron para la escuela Oriente. ¿Cómo ves? Dice, ok, no lo pienses, éntrale, dice, aprenden los alumnos, pero aprendes más tú. Claro. Y sí es cierto. Sí, uno no deja de aprender. A veces me hacen preguntas los chavos, y muchas cosas de ahí, híjole, ya no me acuerdo. En la escuela lo que yo vi mucho, ya no me acuerdo. Y ahí estoy, híjole, no, sí. Y tú me estás recordando, claro, yo estudié en la escuela, ¿no? Y sí es cierto lo que me dijo Carrillo. Sí. Aprendes más tú. Ahorita creo que sé más que antes. Claro. Al menos para decirles a los chavos. Sí. Tengo más argumentos. Ya lo viví, ya tengo casi 4 años de escuela, entonces estoy aprendiendo. No, es que sí, uno no deja de aprender. Sí. Y a la hora de compartir el conocimiento, siento yo que se refuerza ese conocimiento, ¿no? Y es cuando más, como que se puede decir que, como que llegas a otro nivel, Sí. tanto en lo personal como en lo musical. Sí, claro que sí. Perfecto, maestro. Algo que quieras, aportar, algo que te dejamos el micrófono abierto. ¿Qué puedes dar, como, pues un consejo a los músicos de este tiempo, mariachis que están iniciando, Sí, que claro. quieren iniciar en la trompeta? ¿Qué consejo les darías? Pues primero, estudiar. Si no sabes de los conocimientos musicales, difícilmente vas a ser un buen músico.
primero escuelas, hay muchas escuelas, muchos maestros particulares, pero sí insistir en aprender más y no quedarte, no, yo toco bien, pero no necesito escuela, no necesitamos escuela, Claro. uno solo no hace nada. Y repito lo que dije hace rato de escuchar música, si es mariachi, escuchar música de mariachi y hartarnos de escuchar música. Decías, en sones, Mariachi Vargas. Sí, En pasos dobles y polcas, en Mariachi México de Pepe. sí, más polcas, porque Mariachi Vargas grabó en muchos pasos dobles con Don Miguel Martínez, y muy bien. Mariachi México también grabó muchos pasos dobles, danzones, y ya ni se tocan, valses. Entonces, sí, pero aprender sones, polcas, pasos dobles. ¿Qué ya no se toca y qué sí se toca? Danzones, muy poco, más bien no. Valses, casi no. Y se necesitan, nos ha pasado, por ejemplo, hemos ido a las fiestas de los pueblos, ¿no? Donde hay mayordomía y todo eso. Van a tocar una hora en la iglesia y una hora afuera. Pues ahí estamos. Y ahí estamos en la iglesia. Ahí son los valses, ¿no? Claro. Hay unos buenos valses, unas piezas tocadas, canciones adecuadas para las iglesias, ¿no? Pero sí valses, ya no se toca. Y casi, y menos la gente no pide vals, ¿no? Claro. Quizás cuando hay una quinceañera por ahí, ¿no? Que a veces se va. Son contados, ¿no? Los valses. Para que vayan, sí, son contados. Entonces, repito, polcas, sones, pasos dobles, danzones y valses, que no deberían de morir. ¿Y qué música te gusta a ti? O sea, en el género del mariachi, bueno, hablando propiamente del género del mariachi, ¿qué es lo que te gusta a ti? Sones y polcas. ¿Es lo que más te gusta? Es lo que me gusta. Ok, perfectísimo. Pues ya estamos a punto de terminar la entrevista. Vamos a echar un sonecito aquí con el maestro, ya que le gustan los sones. Muy facilito. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que te la hayas pasado a toda. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y estamos a la orden. Gracias. Quiero agradecerle porque, pues, aparte de venir aquí, pues estamos a punto de iniciar, bueno, de terminar un proyecto en donde también va a estar de trompetista. Bueno, está grabando la trompeta el maestro. Sí. Y está saliendo bien bonito ahora que les enseñe. Van a quedar muy a gusto. Muchas gracias, maestro, por venir, por darse el tiempo y por compartir su experiencia de vida y su experiencia en la parte musical. Gracias. Vamos, al contrario, gracias a ti. Gracias. Y a todos. Gracias por venir. Gracias también por venir. Gracias a todos. Estamos pues en el podcast. Vamos a subir este podcast a YouTube, en Luis Cohen y sus maridos, al podcast Luis Cohen en el Camino. Ahí vamos a estar subiendo este contenido, el segundo programa. Gracias por vernos, a las personas que se dieron el tiempo de vernos, a las personas que se van a dar el tiempo de vernos. Gracias, saludos y seguimos en este teléfono 55 58 07 18 73 para que se comuniquen y contraten al Mariachi los son mexicanos servidor Luis. Nos vemos, muchas gracias, maestro, gracias. Gracias. Bravo. Gracias. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Bravo!